Levantamos la tapa trasera. Retiramos los 3 tornillos. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Retirar el conector de la pantalla. Aquí tenemos el conector de la botonera. Ahora tenemos que retirar los tornillos de la placa base. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, no olvidar el like. Muchas gracias. Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Retiramos los 2 tornillos. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Desconectar el flex de presión de la cámara delantera. Desconectar la cámara principal del dispositivo. Levantamos el auricular. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Retiramos el flex. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Retiramos la batería. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje.
hemos acabado el proceso de montaje.